Hola amigos de YouTube, hoy el tema que les traigo es leyendas sobre videojuegos. La primera es Polybius, el arcade creado por el gobierno estadounidense para controlar a los niños y causarles pesadillas. Hay una leyenda mística alrededor de este juego que apareció solamente en unos pocos sitios de Portland, Oregón, a principios de los años 80. Atribuido a una compañía llamada Sinesloschen, Polybius es un juego tipo puzzle del que se dice que puede causar pesadillas y pérdidas de memoria a los jugadores. Desafortunadamente no hay ninguna unidad de esta máquina. Se dice que existe alguna ROM con el juego, pero todavía no ha sido localizada. Lo único que se conserva es la pantalla de título. Polybius es, posiblemente, el hoax sobre un juego inexistente más extendida de la industria. La leyenda de Polybius, no obstante, es especial por su carácter misterioso y las muestras de creatividad sin un fin claro que ha generado. Polybius apareció en Oregón, Portland, en 1981, con unas cuantas recreativas puestas aquí y allá. Era un juego parecido al mítico Tempest, un matamarcianos abstracto aún más extraño y fluorescente. Su autor era Ed Rothberg, y la compañía desarrolladora, la alemana Sinesloschen, traducción, más o menos, de eliminación sensorial. Se decía que hombres de negro acudían a las salas de juego y recogían datos aún hoy desconocidos acerca de los modos de juego y las tácticas de los jugadores. Por otro, los efectos sobre los jugadores eran espectaculares, así producían vómitos, alucinaciones, pesadillas y se dice que incluso algún que otro intento de suicidio. Muchos de estos primeros jugadores dejaron las salas de arcade para siempre, uno de ellos incluso se convirtió en un activista anti-arcade. La leyenda se reactivó en 2006 cuando un tal Steven Roach apareció en foros de internet afirmando que había sido parte del equipo desarrollador de Polybius. Afirmando que no existía una componente conspiracionista, pero multiplicando su potencia, afirmó que simplemente era un juego con el que se había experimentado en el campo de los gráficos vectoriales, y por accidente, a algunos jugadores les producía epilepsia, tal y como le pasó a algunos, y esto sí que está comprobado, con Tempest. Todos los detalles del supuesto desarrollo de Polybius están en una larga y mayormente anodina entrevista que Roach concedió a Bitparade, donde se habla de las inconsistencias de sus primeras declaraciones y muchos otros datos, como la implicación del hacker Kiberyoshi en el redescubrimiento del juego, que harán las delicias de los aficionados a los misterios sin resolver. Imágenes del menú en que podemos ver las opciones de narcolepsia, inducir el sueño, insomnia, privación del sueño, pesadillas, etc. Final Fantasy VIII y el asesino de la katana. En abril del 2000, en Santiago el Menor, Murcia, un joven de 16 años, José Rabadán, salió de su habitación con una katana en la mano, espada japonesa, se acercó al dormitorio de sus padres, de un certero espadazo selló el cuello de su madre. Su padre se despertó e intentó defenderse a juzgar por los cortes que tenía en las manos, pero todo fue en vano, pues José le partió la cabeza con la katana. Su hermana pequeña con síndrome de Down tampoco escapó de la masacre, y el frío acero de la espada acabó con su corta vida. Una vez decidido el momento y la forma de matar a su familia, José se comportó de un modo normal saliendo con sus amigos durante la tarde y conectándose desde las 18:30 horas a internet, como solía hacer habitualmente a esas horas, chateando con una amiga llamada Sonia y con otros usuarios. A las 20 horas cenó en solitario en su habitación como asimismo solía hacer, y tras ducharse, se volvió a conectar a internet desde las 22:30 hasta las 3 de la madrugada del sábado día 1 de abril. Hasta entonces José Rabadán había sido un chico normal, aficionado a los videojuegos y a las artes marciales. La katana con la que cometió los asesinatos era un regalo de su padre. El caso no habría trascendido más que otros crímenes, si no hubiese sido por el sensacionalismo de la prensa y televisión de la época, que aseguraba que José Rabadán había cometido los asesinatos influido por el personaje de un famoso videojuego, el Final Fantasy VIII, del que era muy aficionado. El personaje, llamado Squall, también utilizaba una espada revólver llamada Gunblade. ¿Y alguna diferencia? José intentó huir a Barcelona con un amigo, donde le esperaba una chica que había conocido por internet, pero fue detenido en la estación de tren de Alicante. La prensa aseguraba que en el momento de ser llevado ante el juez, José se mostraba tranquilo, sin ningún remordimiento aparente. En enero de 2008 el asesino de la katana acaba de cumplir su condena en prisión y ha sido puesto en libertad. Los rumores dicen que compró una PS3 y compró Devil May Cry 4. Este es uno de los mayores fracasos de la industria de los videojuegos, en este caso de la compañía Atari.
Desarrollado por Howard Scott Warshaw y basado en la película del mismo nombre que el juego, el cartucho de Ed fue publicado para Atari 2600 en el año 1982. Tras un éxito rotundo en taquilla de la película de Spielberg, Atari tenía las ventas aseguradas del cartucho, por lo que fabricaron millones de unidades, incluso más que el número de consolas que se habían vendido, ya que se esperaba que una vez saliese el juego todo el mundo fuera corriendo a la tienda para comprarlo y comprar también la consola si hacía falta. Lo que parecía una franquicia de ensueño se transformó en una pesadilla tanto para la compañía como para las víctimas que compraron el cartucho. El comercial en que promocionaban esta joyita. Unos gráficos simples, una mecánica de juego que no ofrece diversión y un fallo enorme. En una parte del juego puedes caer a un agujero del que no hay escape posible y simplemente toca apagar la consola. El rostro de los niños al caer al agujero del que nadie jamás ha regresado. La leyenda urbana cuenta que como los costes de almacenaje del gran número de juegos eran caros y Atari no les encontraba ninguna salida en tiendas, decidió deshacerse de ellos enterrándolos de forma secreta en un desierto de Nuevo México. Hay gente que asegura haber ido al desierto y desenterrado algún cartucho, además los habitantes del lugar donde se supone que Atari enterró los cartuchos pusieron una placa que dice aquí descansa Ed y su familia. Imágenes de la obra maestra para Atari 2600. En WarioWare, Wario dice que ha enviado niños al infierno. ¿Y have granted kids to hell o no, not again? ¿Le he concedido niños al infierno o no? ¿No otra vez? Esto puede ser escuchado en el juego WarioWare Touch de Nintendo DS. Este mensaje obviamente no es producto del azar, ya que claramente se escucha, la frase es coherente y por si fuera poco, a medio de broma, Wario se da cuenta que lo han descubierto y dice o no, no otra vez como si ya lo hubiera hecho antes en otros juegos. Miren el vídeo y saquen sus propias conclusiones, dice la frase claramente, no queda a interpretación de nadie, porque las palabras sí se entienden, no como cuando las tienes que escuchar como 10 veces para decir sí, parece que escuche algo. La maldición de Tails Doll. Larga pero interesante, Tails Doll es uno de los personajes ocultos del Sonic R, 1997, que se obtiene en la pista Radical City encontrando los 5 tokens y acabando la carrera entre los 3 primeros. Este personaje nace de la mano del Dr. Robotnik, padre del Metal Sonic y del Metal Knuckles entre otras creaciones, quien a la hora de replicar en forma de robot a Tails, optó por utilizar algodón, trapo e hilo. Tal vez su mirada perdida en el horizonte, sus visibles costuras o su aspecto inquietante hayan sido las razones para que se escribieran y contaran infinidad de historias trágicas en las que Tails Doll es protagonista de misteriosos asesinatos, suicidios y muertes rodeados de extrañas circunstancias. Muchos de estos relatos aseguran que este muñeco diabólico es el mensajero de la muerte que, antes de robar el alma y la vida a su víctima, le mostrará la luz roja de su antena. El mito nació hace unos años en Los Ángeles, California. La leyenda nos cuenta que una madre llamó varias veces a su hijo para cenar, pero que éste no daba bajado. Cuando subió extrañada a su habitación al ver que no contestaba, se lo encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Tenía la mirada perdida, y la televisión repetía una y otra vez la canción de Can You Feel the Sunshine. En la declaración que firmó la madre ante la policía aseguró que su hijo solía pasar demasiado tiempo jugando a la videoconsola, y que últimamente andaba obsesionado con desbloquear a un nuevo personaje o algo así. Según la autopsia se descubrió finalmente que el niño murió asfixiado por culpa de un ataque epiléptico, lo cual era raro puesto que no tenía ningún antecedente familiar con esa enfermedad. El día del funeral, la madre decidió regalar las pertenencias de su hijo entre los asistentes, algo común en los Estados Unidos, y le regaló la Sega Saturn al mejor amigo de su difunto hijo. Este encendió la consola y vio que traía dentro el juego Sonic R, y al empezar a jugar descubrió que lo último que había hecho su amigo antes de morir era desbloquear a Tails Doll. Esta historia fue publicada en un foro por alguien llamado Iron7um que aseguraba que era el mejor amigo del difunto. A partir de ahí el mito de Tails Doll se extendió como la pólvora por internet. De entre las miles de historias que tratan el tema de la maldición de este muñeco de peluche he seleccionado una que curiosamente traslada el inicio de la maldición a la década de los 80. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre. TD.
La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TG, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante turno rutinario. No dudaron a abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del camposanto donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete la sorpresa fue enorme, al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza portando un hacha en su mano izquierda. Las fotos se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase hasta que un día, TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre y increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores en el que aparecía escrito en el propio cadáver: "Muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll". Hay quien asegura que Sega por culpa de estas leyendas ha prohibido el uso de este personaje en futuros títulos, pero esto es mentira ya que Tails Doll está presente como objetivo en el minijuego Destruye a los muñecos del Sonic Adventure, 1999, y aparece además en una carta del Sonic Rivals. La explicación más sencilla es la siguiente. El equipo de desarrollo del Sonic R fue el Travelers Tales, y para la ocasión crearon tanto a Tails Doll como a Metal Knuckles. Hasta aquí el vídeo, adiós amigos XD.